Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del primer trimestre de 2024 que acabamos de publicar y estoy con Pepe Díaz, como siempre. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Marta, muchas gracias. Pepe, hemos tenido un buen comienzo de año en Bestinver. Nuestros fondos de renta variable han obtenido una rentabilidad media del 10%, aunque luego fondos como Bestinver Internacional, Bestinver Norteamérica y Bestinver Consumo Global, por ejemplo, han tenido subidas superiores al 11% este primer trimestre. Por otro lado, los de renta fija también han tenido un gran comportamiento. En un trimestre en el que más del 50% de sus competidores norteamericanos y europeos han sufrido pérdidas, nuestros fondos han cerrado con ganancias. Unas ganancias que han sido del 1% en Bestinver corto plazo, 2% en Bestinver renta y 4% en Bestinver deuda corporativa. Así que se han mantenido las subidas de nuestros fondos, que empezaron ya a finales de 2022, cuando la economía y los mercados estaban atravesando un entorno muy diferente al actual, ¿no crees? Indudablemente, el entorno ha cambiado muchísimo desde el último trimestre de 2022 y fondos como Bestinver Internacional, por ejemplo, desde entonces han subido más de un 50%, ¿no? Por poner algún ejemplo real de lo que ha supuesto este periodo. Que dentro de un rato hablaremos de lo que ha ido cambiando en los mercados en estos 2 años, especialmente este último trimestre, pero creo que también es muy importante que dediquemos unos minutos a fijarnos en lo que no ha cambiado, en eso que no cambia nunca, porque ahí es donde podemos encontrar las lecciones que nos van a permitir afrontar lo que nos depara en los mercados sin tratar de predecir el futuro. Si echamos la vista atrás en estos últimos 2 años, creo que la primera lección es que los mercados no se mueven en línea recta. Parece una obviedad, pero tenemos que aceptar que incluso cuando las cosas van bien, los mercados pueden corregir y las correcciones son normales, ¿eh? Hay que contar con ello. No sabemos cuándo, no sabemos por qué, no sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que aquí no existen las líneas rectas. Y no hace falta irse a las caídas de 2022, que fueron muy duras, para ver que incluso esas al final se recuperan. Son, en cambio, mucho más habituales otro tipo de correcciones más pequeñas, de esas que se olvidan en 1 o 2 meses, pero que en el momento hacen mucho ruido y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ellas, ¿eh? Así es el mercado y hay que asumirlo. Segunda lección inmutable, por así decirlo, que hemos visto una vez más en estos 2 años. Las correcciones son el mejor momento para comprar. ¿Por qué? Pues porque ahí las acciones se ponen muy baratas. Y hoy parece que es fácil decir esto, pero tenemos que ponernos en el yo de finales de 2022 para entender lo difícil y lo importante que es comprar precisamente cuando el cuerpo te pide vender. Es importantísimo recordar esto y especialmente por lo que voy a decir ahora mismo, que es la tercera lección. Cuando se invierte en empresas con balances fuertes, buenos negocios y a buenos precios, todas las preocupaciones son temporales. Esas empresas, con la perspectiva del tiempo, no solo sobreviven a las crisis, sino que salen más fuertes a costa de los competidores más débiles. Y por eso es tan importante el análisis fundamental y el valor de un equipo de inversión como el que tenemos en Bestinver, que es una de nuestras principales ventajas competitivas. Porque a largo plazo, lo verdaderamente importante es la marcha de los beneficios, es la marcha de las empresas. Y como explicamos en la carta trimestral, lo que esperamos para nuestras compañías para los próximos años son tasas de crecimiento muy altas. Cuarta lección que hemos aprendido en estos 2 años, que hemos vuelto a ver en estos 2 años. En las crisis, cuando los precios caen, los que pierden dinero no son los inversores, sino que son los desinversores. Los que pierden son los que venden y los que compran
son los que terminan ganando cuando las caídas acaban, que por cierto, en algún momento siempre terminan. Así que es igual que lo que decíamos antes de las buenas empresas que salen reforzadas de las crisis a costa de las malas empresas. Pues en los mercados, los buenos inversores salen reforzados de las crisis a costa de los malos inversores. Es la misma lógica, el mismo mecanismo de mercado, es exactamente la misma dinámica. Y añadiría una quinta incluso, sobre lo difícil que es tomar buenas decisiones de inversión cuando tratamos de adivinar qué va a pasar con la economía. Sobre esto, Mark hace en la carta una reflexión muy interesante en el editorial, cuando echa la vista atrás y dice algo así como que en 2022 muchos inversores estaban preocupados, creyendo que iba a empezar una crisis económica mundial causada por la inflación desbocada, la mayor subida de tipos de interés en 40 años y bueno, la guerra en Ucrania. Y a pesar de que el entorno ha sido efectivamente inflacionista, de altos tipos y bueno, pues con muchísima tensión geopolítica, y no solo en Ucrania, también en Oriente Medio y en Asia, la crisis económica sigue sin aparecer y las bolsas están en máximos históricos. Así que incluso haciendo una lectura acertada de lo que serían los grandes temas del mercado, los inversores que vendieron sus acciones en pleno pánico tomaron la decisión incorrecta. Por eso creo que otra lección que debemos recordar de cara a los próximos años es que lo importante al final es fijarse en la fortaleza de las empresas, en lo atractivas que se ponen las valoraciones durante las caídas y que nos apartemos al final de todo ese ruido, ¿no? Para poder así pensar a largo plazo. Esto es algo que hemos dicho muchas veces, que hemos repetido durante todas las correcciones de los mercados y que debemos recordar precisamente ahora que los mercados están en máximos y que todos estamos muy tranquilos. Sí, claro, totalmente. Porque, ¿por qué precisamente? ¿No? Cuando el entorno es positivo, las empresas van bien, los mercados están en máximos, ¿por qué conviene recordar estas lecciones? Pues porque ahora es más sencillo ver que esta es la forma correcta de pensar. ¿No? Cuando los mercados están nerviosos, cuesta más hacer esta reflexión. Esa es la realidad. Pero si ya nos la hemos hecho, podemos aprovechar ese nerviosismo de corto plazo para comprar más a buenos precios, incrementar las inversiones, porque los fundamentales de las empresas son muy sólidos, solo hay que ver los resultados que están teniendo, y así seguir cultivando las buenas rentabilidades para el futuro. Esa es la forma de pensar que tenemos los inversores en valor y que se aparta de visiones macro que no hacen más que generar ruido. Y hablando de lo complicado que es invertir tratando de predecir la macro, durante los últimos meses hemos visto un cambio relevante en las expectativas de tipos de interés, que posiblemente sea lo más relevante. Sí, yo diría que sí. O sea, al final, o sea, el mercado a comienzos de año descontaba 6 bajadas de tipos para 2024 y ahora espera únicamente 3. O dicho de otra forma, si a principios de año esperaban que los tipos de interés bajaran 175 puntos básicos, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, las expectativas ahora son de 75 puntos de bajada en Estados Unidos y 100 en Europa. ¿Qué interpretación podemos dar a esto, Pepe? Pues principalmente que el crecimiento económico sigue sorprendiendo al alza y con una economía más fuerte de lo esperado, lo lógico es que tengamos una inflación más fuerte de la esperada y por tanto unos tipos de interés también más resistentes. Y volviendo a lo que decías antes de lo complicado que es invertir pensando en la macro, fíjate, eh, estas expectativas de mayores tipos hace 1 o 2 años seguro que hubieran provocado caídas en la renta variable. Y ahora, en cambio, se han traducido en subidas. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que ahora el mercado interpreta que un mejor entorno económico permitirá que las empresas obtengan mayores beneficios. Unos beneficios mucho más altos de los esperados. Unos beneficios que supondrían la continuación de la tendencia de sorpresas positivas y de mayores expectativas que han acompañado al mercado desde que empezó la recuperación a finales de 2022. Déjame que te ponga un ejemplo. El año pasado, los beneficios en Estados Unidos terminaron estando un 20% por encima de lo que se esperaba. Pues esa es la fortaleza que está reflejando hoy el mercado a pesar de la subida de tipos.
Y podríamos decir que son subidas adecuadas, o sea, están generadas por los motivos correctos. Sí, sí, bueno, por lo menos esa es la interpretación del mercado y la idea que tenemos en el equipo de inversión, sí, sí. Ujú. Además, es algo que dijimos que podría pasar en algunas de nuestras cartas en 2023, el año pasado. Sí, sí, es que siempre lo hemos barajado como una posibilidad porque es lógico, ¿no? Es lo que debería pasar a medida que se vaya consolidando la normalización económica que empezó al terminar, que empezó al terminar la pandemia, por decirlo de una manera esquemática. Mm, Normalización quiere decir crecimiento, quiere decir beneficios empresariales y también quiere decir que ha llegado el final de ese periodo tan aberrante que fue la década de tipos de interés al cero y de deflación cronificada. Evidentemente, los mercados y las empresas se tienen que ir adaptando a ese proceso de normalización, que siempre hemos dicho que no será en línea recta, pero que tendrá efectos muy positivos a medio y largo plazo para los inversores y también para las personas que no invierten. Esto va a ser positivo para todos. Así que estos cambios de expectativas de tipos y su impacto en el crecimiento puede generar ruido en el corto plazo, para bien y para mal, pero hay que entenderlo dentro de un proceso más amplio que va a tener unas consecuencias saludables a largo plazo. Ujú. ¿Y qué es lo que tenemos por delante en los próximos trimestres, además de esta digestión, por así decirlo, entre crecimiento más fuerte y tipos más altos? Pues lo más importante, sin duda, son las presentaciones de resultados que van a empezar ya dentro de nada. Y son importantes, pues, no tanto por los beneficios en sí que vayan a publicar o incluso por las proyecciones que expliquen los directivos para el futuro, sino que nos importan porque nos permiten comprobar que nuestras tesis de inversión siguen el plan trazado. Y si siguen el plan trimestre a trimestre, con independencia de lo que ocurra en el entorno macroeconómico en un momento dado, pues si siguen el plan trimestre a trimestre, al final es lo que va a permitir que los fondos generen las rentabilidades que estamos esperando, pensando con la vista puesta a 3 o 5 años. Así que las presentaciones de resultados leídas con las gafas de mirar a largo plazo siempre son lo más importante. Otras cuestiones más en el corto plazo que pueden generar ruido. Y ojo, que creo que es importante pensar en ellas en anticipación, no para tratar de adivinar por dónde pueden ir, sino para estar preparados mentalmente para aprovechar las oportunidades que puedan provocar. Pues tenemos elecciones este año en países que representan el 40% de la población mundial. El más importante, por supuesto, Estados Unidos. Así que estamos en un año electoral a nivel global, por así decirlo, y de vez en cuando estos procesos provocan cierta volatilidad en los mercados. Bueno, pues hay que estar atentos a ello, simplemente eso. Por otro lado, veremos cómo evoluciona ese tándem tan importante que son el crecimiento económico y los tipos de interés. Hay que entender que la economía podría tener un periodo de menor crecimiento. Ya hay gente que así lo espera, pero como dijimos al principio de este episodio, cuidado con utilizar estos argumentos para comprar y vender en bolsa, porque al final lo que hemos visto es que la economía se adapta, las empresas se adaptan y ya llevamos 2 años en los que mucha gente espera una recesión y ha ocurrido todo lo contrario. Esa es la realidad. Pero es cierto que también conviene entender las narrativas que hay a nivel macroeconómico porque no dejan de ser el contexto en el que todos nosotros invertimos, ¿no? Y luego ya, pues por las cuestiones relevantes que arrastramos de otros años. Por ejemplo, la evolución de los precios de la vivienda, que hay una enorme disparidad en diferentes países, Estados Unidos, Alemania, Francia, frente a países como España, por ejemplo. Otro factor relevante, y que hemos comentado también muchas veces, es el comportamiento diferente que están teniendo, por un lado, el consumo
y la demanda de servicios, que mantiene mucha fortaleza, y por otro lado las manufacturas, ¿no? El sector manufacturero, que evidentemente está muy afectado por la situación económica de China, y esta tiene una influencia clara en la actividad económica de países como Alemania y los del norte de Europa. Y tampoco me gustaría pasar desapercibido algo que también comenta Marc Jacopacci en el editorial de este trimestre y que nos llevan diciendo los directivos de nuestras empresas ya bastante tiempo. Me estoy refiriendo al impacto que la tecnología, la inteligencia artificial, está teniendo ya hoy en la productividad de las empresas. La productividad, que era la gran asignatura pendiente, y que está teniendo un impulso que de mantenerse en varios sectores podría dar comienzo a un periodo de crecimiento económico fuerte, tipos altos, evidentemente, beneficios empresariales creciendo, y todo ello sería una mezcla muy positiva para la renta variable. Así que, como puedes ver, apartándonos del ruido, mirando las cosas con perspectiva, centrándonos en los fundamentales, encontramos dinámicas muy interesantes que probablemente se mantengan durante los próximos trimestres y durante los próximos años. Pepe, perfecto. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. Genial. Muy bien. Antes de despedirnos, sí que me gustaría resumir los principales mensajes del primer trimestre de 2024. Un trimestre en el que nuestros fondos han mantenido las subidas, con ganancias medias del 10% en los fondos de renta variable, gracias a la fortaleza mostrada por los resultados de nuestras compañías. Y a nivel macro, el crecimiento económico se ha mantenido, lo cual ha dado soporte a la inflación y ha provocado una moderación de las expectativas de bajadas de tipos de interés. Mientras tanto, las bolsas han interpretado que un mayor crecimiento económico se traducirá en unos resultados empresariales por encima de lo esperado y, en consecuencia, los principales índices mundiales han alcanzado sus niveles máximos históricos. Más allá del ruido que pueda ocurrir a corto plazo, lo que hemos visto en los últimos meses es la continuación del proceso de normalización económica empezada tras la pandemia. Así que, pensando en los próximos años, seguimos viendo que la renta variable mantiene unos fundamentales fuertes, que al final es lo importante. Excelente resumen. Muy bien. ¿Te gustaría añadir algo, Pepe? Pues nada más, aparte de darle las gracias a nuestros oyentes y despedirnos hasta el trimestre que viene. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el trimestre que viene. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.